Cordial saludo a todos y todas desde la Cámara GESEL de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Aquí estamos en un episodio más del podcast Orientación desde la U, iniciativa de la Cámara GESEL. Les saluda el profesor Mauricio Navarro Bulgarelli para servirles un servidor. Y hoy me acompaña el colega, orientador y amigo Jorge Monge Solís. Jorge, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Mau? ¿Todo bien? Todo bien, por dicha. Gracias por Más acompañarnos. bien encantado, la verdad, de que me invitaran. Mi casa, Buenísimo. Así es, esa es tu casa, estudiaste acá, sacaste bachillerato, licenciatura, es tu casa, tu alma mater. sí, fue compañero mío durante toda la carrera, ¿verdad? Muchas gracias, sí, sí. Compañero de tesis en general, entonces, Compañero de tesis, un sí. honor, don Mauricio Navarro. Gracias, gracias, Jorge. Igualmente, igualmente. Bueno, Jorge, vos por varios años diste un curso de actualización profesional en el Colegio de Profesionales en Orientación. Es justamente sobre orientación vocacional. Era un curso de actualización en ese tema, ¿cierto? Y bueno, en ese tema, en ese curso, vos ya hablabas mucho de las cuatro revoluciones industriales, del uso de la tecnología en orientación. Era un tema que siempre lo dominaste bastante bien. Incluso grabaste varios videos al respecto y demás. Y bueno, luego se vino el boom de la inteligencia artificial generativa hace un poco más de 2 años, ¿no? Y bueno, te vuelve a llamar el CPO, ¿no? Para una charla, un poco ese, cómo nos va a ir con ese tema, ChatGPT y orientación. Estuviste trabajando ese tema. Yo creo que todo eso te hace en el gremio, pues un poco una voz autorizada para hablar de lo que vamos a hablar. A este capítulo le hemos llamado Orientación vocacional en tiempos de inteligencia artificial. Entonces, bueno, entremos al asunto, ¿no? Perfecto. Jorge, contanos un poquito, bueno, ¿qué es la inteligencia artificial generativa? Porque había ya inteligencia artificial que cambia, ¿no? En estos par de años que tenemos, poco más. Y sobre todo, de una vez, entrémosle a, bueno, ¿cómo cambia esto? ¿Cómo viene a cambiar el mercado laboral? Claro. Bueno, tal vez antes de entrar directamente, ¿verdad?, a materia, tal vez porque es que me interesó este tema, ¿verdad? Claro, claro, En muy bien. realidad a mí siempre me ha gustado mucho todo el tema vocacional. La mayor parte de mi carrera trabajé en colegio técnico. Ok, claro. Y es un tema que va muy ligado justamente a la formación técnica. Y otra cosa es que como parte de mi trayectoria, yo también estudié electrónica Cierto, inicialmente, aunque me cierto. fui por lo social, siempre quedó esa espinita de la parte tecnológica, ¿verdad? Claro. Y eso ha hecho que siempre me mantenga un poco en esa línea de estar consumiendo mucha información relacionada con estos temas. Y llegó un momento en donde fue muy interesante poder unir estos dos caminos, ¿verdad? De mi vida, ¿verdad? La parte de la formación técnica con la orientación y propiamente con la orientación vocacional. Y se dio justamente al hablar de estos temas, de todo lo que se venía a nivel de la Revolución Industrial 4.0, ¿verdad? Sí, Lo interesante es que cuando estábamos hablando de eso no se había dado el boom todavía. Entonces, cuando empezamos a correcto. hablar del tema de lo que aparentaba venir a nivel de la inteligencia artificial generativa y todo, ¿verdad? Todavía no se había dado esa explosión. Sonaba ciencia ficción. Sonaba ciencia ficción, Claro. sonaba ciencia ficción. Ahora ya nos acostumbramos, pero en muy poco tiempo, o sea, realmente lo Es estamos asimilando. increíble, ¿no? Ya lo hacemos como parte de la normalidad y hace Ajá, 3 años esto no existía. exactamente. Pero desde, por ejemplo, los famosos videos estos deepfake, ¿verdad? Ajá. De cambiarle el rostro a un video que ya existía, eso en su momento fue algo muy impresionante. Nunca imaginamos que se pudiera hacer eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la inteligencia artificial tradicional Ujú, a la inteligencia artificial generativa? Ya nosotros ya nos veníamos acostumbrando a la presencia de la inteligencia artificial. ujú, Por ejemplo, en todo lo que se conoce como el machine learning, claro. la inteligencia artificial se caracterizaba principalmente por reconocer patrones, Ujú, patrones de comportamiento, patrones de consumo, patrones de información. Cualquier información que usted le diera podía reconocer ciertos patrones. ujú, Por eso, por ejemplo, los algoritmos, hablemos de un ejemplo, Netflix, ¿verdad? claro. Netflix le presenta a cada uno de los usuarios un dashboard, ¿verdad? Ujú, O ujú, recomendaciones totalmente diferentes, personalizadas. ujú, Personalizadas en función de qué, que aprendieron qué tipo de material le gusta a usted, cuáles son el tipo de claro. películas, cuáles son los temas de interés. Entonces, estos algoritmos aprenden del comportamiento humano y se puede usar esa información de manera útil, ¿verdad? Ese es el famoso machine learning. Hasta ahí
ya estábamos acostumbrados a ese tipo de tecnología. Ujú, Luego en 2017 se da ujú. una disrupción muy importante, que es que permite ya la inteligencia artificial generativa, que es, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pasamos de reconocer patrones a generar. Entonces, no Ok, solamente puede analizar un video, un audio, sino que lo puede generar, ok. ¿verdad? No solamente puede analizar y reconocer, por ejemplo, mi voz, ¿verdad? Ujú, Sino que perfectamente puede generar un audio con mi voz, claro. ¿verdad? Lo puede crear. No Ujú, solamente puede extraer información de un texto, sino que puede crear un ensayo a partir de la información que le damos, ¿verdad? ujú, Y ese es un salto muy importante a nivel tecnológico, ¿verdad? ujú, Y algo que es importante porque es una revolución industrial, ujú. porque las revoluciones industriales se han caracterizado por aumentos en la productividad, ¿verdad? Ok. Entonces, por ejemplo, desde la primera, que Ujú, fue el telar con energía hidráulica, ujú, se pasó de poder producir una sola tela, quién sabe, en semanas, a producir una gran cantidad en días, ¿verdad? Entonces, ujú. la característica siempre es un aumento de la productividad. Ok. Luego con toda la mecanización, la electrificación, Ujú, la informática, el desarrollo del Internet, siempre la característica principal ha sido un aumento de la productividad del ser humano. ujú, En esta ocasión, lo mismo. Ahora podemos no solamente nosotros crear, como siempre lo hemos hecho, sino que podemos co-crear ujú. con la ayuda de la inteligencia artificial infinidad de cosas, ¿verdad? Es que los ámbitos son prácticamente infinitos, ¿verdad? O sea, Correcto, correcto. podemos crear contenido, videos, producción textual, podemos hacer eh, avances en medicina, ¿verdad? Gran cantidad de áreas que puede tocar el hecho de que haya sistemas que tengan la capacidad de crear junto a nosotros, básicamente. Y entonces, claro, el gran miedo es, bueno, de que nos van a sustituir las inteligencia artificial todos los empleos, ¿verdad? ¿Qué estudio ahora? ¿Qué carrera estudio? Si cualquier carrera la IA la va a poder hacer en un mediano plazo. Claro, Entonces, ¿qué pensás al respecto? sí, ese era como el principal temor, ¿verdad? Y sigue siendo el principal temor de la Claro, inteligencia claro. artificial todavía, por supuesto. Y parte de eso tiene su razón, Ujú, ¿verdad? ujú, Porque lo que están haciendo estos algoritmos, ¿verdad? Es muy potente, o sea, realmente ujú. están mostrando habilidades cognitivas. Claro, Ahora, no claro. sustituyen al ser humano. Hay Ujú. un montón de cosas que no pueden hacer, Ok. pero sí pueden emular muchas cosas, ¿verdad? Ujú, ujú, Supongo que muchas de las personas que vayan a ver el podcast ujú. eh, ya probablemente han tenido una conversación con ChatGPT, Claro. ¿verdad? Y es O un con Perplexity, con Gemini, con cualquiera de las que hay, gracias, ¿no? exactamente. Es lenguaje natural, es Sí, totalmente fluido, sí, ¿verdad? sí, Y entonces es algo que realmente impresiona, sí. ¿verdad? Impresiona muchísimo que un sistema tenga la capacidad de emular también a un ser humano, ¿verdad? Es muy interesante esto de que no puede sustituir la parte humana, pero sí la puede emular. Estaba escuchando el otro día un podcast sobre este tema y decían, bueno, con el tema de la pandemia que tenemos de la soledad, ¿no? Es una pandemia que tenemos de los adultos mayores solos, ¿verdad? De la gente sola, en fin, los migrantes, qué sé yo. Y entonces decían que, bueno, ¿qué puede haber de malo de que una persona sola, exacto, empieza a vincularse incluso afectivamente con una IA? Entonces, muy interesante la postura de la persona que el experto que hablaba, porque decía, bueno, el problema no es que la IA esté sustituyendo al ser humano, el problema es que el ser humano esté solo. O sea, el problema es que como humanidad lo hemos abandonado, ¿no? Ahora, si lo hemos abandonado, por lo menos hay una máquina con la cual puede conversar. ¿No es la respuesta ideal? No, siempre va a ser lo mejor que sea un ser humano. Pero ante la carencia, entonces está la IA. Y me pareció una postura bastante interesante. No sé qué pensás al Me respecto. parece una postura práctica, ¿verdad? Práctica. Es una solución pragmática, Sí, digamos, sí, sí. ante el problema, una solución que de momento puede mejorar la calidad de vida de las personas, Claro, ¿verdad? Por supuesto que tiene toda una connotación ética de fondo, ¿verdad? claro. Y cómo se va a relacionar, cómo se van a relacionar las personas con objetos, ¿verdad? Me recuerda a Wilson en la película Sí, El sí, sí. Náufrago, Sí, ¿verdad? sí, claro, Que claro. fue una figura de apego. Sí, 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 Eh, sí. bueno,
podrían perfectamente generar, este podría ser un resultado posible de las inteligencias artificiales, Porque por entonces ejemplo. ahora los chicos no van al orientador para preguntar qué carrera quieren elegir, sino que van y hablan con ChatGPT, ¿no? O sea, o queremos hacer un plan de dieta y no vamos al nutricionista, hablamos con ChatGPT, ¿verdad? Ya no vamos al doctor, sino que preguntamos un diagnóstico a la inteligencia artificial. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Será que de verdad nos puede sustituir el ser humano, al ser humano en ese tipo de profesiones, digamos, de ayuda, de servicio, de contacto humano con humano? Ese es un tema súper interesante y vamos a ver, yo creo que no pueden sustituir, ¿verdad? En su totalidad Ujú, a un profesional, porque un profesional no solamente es conocimiento, claro, un profesional es un humano, en ujú, donde ujú, hay un contacto, donde hay intuición, en donde hay experiencia, claro, ¿verdad? De hecho, no es lo mismo un profesional en sus etapas iniciales a un profesional eh, en 10, 15 años después de 10, 15 experiencia, años, 30 años, 30 años ¿verdad? de experiencia, claro. Por supuesto, o El sea, ojo clínico, ¿no? por supuesto. Sí, sí, exactamente. Todo eso que luego se convierte en intuición, pero está Claro, basado en experiencia. claro. Entonces, vamos a ver, ¿puede sustituirlo? Muy probablemente no, no Ujú, pueda sustituir a un profesional. ujú. Ahora, hay un tema que tiene que ver con los usuarios. Por ejemplo, Nosotros. exactamente, el ejemplo que usted estaba dando de un nutricionista. Ujú, Yo voy a buscar, vamos a ver, yo tengo una idea de qué es lo que ocupo. sí, Entonces quiero, no sé, lo que quiero es que me hagan un menú. ujú, En mi cabeza eso es lo que hace un nutricionista. claro, Ahora, yo no soy experto en qué es lo que hace un nutricionista, pero claro. estoy seguro que un nutricionista hace mucho más que solamente hacer una dieta. O sea, Claro, o sea, analiza te todo el pesa tu fisionomía, tu salud, tu edad, etcétera, y ¿no? un montón de variables más, ¿verdad? Claro, Que claro, son en lo que son justamente expertos. claro, Yo puedo ir a ChatGPT, ¿verdad? Y le puedo pedir que me haga un menú. claro. Y claro, yo satisfice mi necesidad. Inmediata. Probablemente el menú que haga ChatGPT sea bastante bueno. O Ujú, sea, no vamos a negar que realmente pueda aportar, claro. que sea bastante bueno, Ujú, pero no necesariamente voy a recibir lo que me daría un profesional, ¿verdad? ujú, Hablemos, por ejemplo, de ámbitos como la psicología y la orientación. sí, Una persona puede ir a buscar algo en específico, pero no necesariamente es lo que necesita, ¿verdad? claro, Llega un claro. momento en los procesos terapéuticos en donde muchas veces lo que hace el terapeuta es Correcto. confrontar con algo que no necesariamente la persona quiere oír, Pero ¿verdad? tiene que oír. Pero tiene que oír. Ajá. Eso la IA difícilmente lo va a hacer, ¿no? O Exactamente. Porque sea, entonces soy el usuario que voy a buscar lo que yo creo que yo necesito. ujú, Entonces, ¿cuál es el punto? Vamos a ver. ¿Puede sustituir a un profesional? Creo que no. ujú. Ahora, los usuarios pueden sustituir el asistir a donde un profesional, eso sí. Eso sí. Y hay algo muy importante, o sea, no pensemos en personas de la edad de nosotros y para arriba. Ujú, ujú. Pensemos en los niños, pensemos Que nacieron con en... esto, que van a ser lo más Exactamente, normal. exactamente. Ujú, O sea, yo pienso, mis hijas nacieron con el teléfono ya y este tipo de cosas, pero sí, claro, mi sobrino nació en la etapa de la inteligencia artificial generativa claro, claro. y se ha acostumbrado a que en su casa hay un dispositivo al que nada más le dicen, ok Google, encienda las luces, ok Google, tal cosa, Exacto, ok Google, exacto, dame una receta para hacer tal cosa. claro. ¿Cuál es la confianza que va a tener esa generación en particular Ujú, con la inteligencia artificial con la que crecieron desde pequeños comparado con la que podemos tener nosotros? claro. ¿Verdad? No es la misma sensación de confianza que Ujú, podemos tener hoy nosotros hacia las tecnologías, las que van a tener ellos. Entonces, creo que en un futuro cercano ujú, es probable que no sea que la inteligencia artificial sustituya al profesional, ujú, pero que haya una tendencia en el usuario ujú. a buscar sustituir al profesional. Yo creo que el principal riesgo, un poco lo hablamos, pero puedes profundizar, o sea, es el tema de los sesgos, ¿no? O sea, realmente esos algoritmos tienen muchos sesgos porque nos van a decir lo que queremos oír, como nosotros lo alimentemos, y en ese sentido, pues, obviamente siempre decimos, ay, pero qué bonito que me habla la IA, ¿verdad? Pero claro, porque me está diciendo lo que quiero escuchar, ¿verdad? Claro, Entonces, ¿cómo poder reconocer si de verdad me está diciendo lo que tengo que escuchar o lo que quiero quiero escuchar. escuchar, ¿verdad? Y esto los sesgos, ¿qué nos dices al respecto? De hecho, eso es algo súper interesante y yo recomiendo mucho ver un documental que se llama, está yendo el nombre,
Ahorita, Está, ahorita. sí, sí, ya llega, ya llega. Si no, lo ponemos en la descripción abajo el nombre. Perfecto. No te Es un preocupes. documental que habla sobre cómo funciona la tecnología persuasiva, ¿verdad? ¿Ok? Y cómo se da algo en las redes sociales que se llaman cajas de resonancia. Ujú. Hay un sesgo súper común, de hecho funciona en la vida real, no es que sea la tecnología la que lo produce, sino que somos los seres humanos los que Claro. siempre hemos cargado con los sesgos cognitivos, ¿verdad? Ujú, Y ujú. el sesgo se llama el sesgo de confirmación. Ok. ¿Qué significa? El sesgo de confirmación, de una forma muy sencilla, es yo busco la información que confirme lo que yo ya pienso. Exacto, exacto. En- Por eso uno dice, en redes sociales todo el mundo piensa igual que yo. Claro, porque el algoritmo me lo está mandando. Este es de confirmación. Sobre todo porque yo también voy a seguir cuentas que se Correcto. relacionan con mi manera de pensar. Les voy a dar me gusta, les voy a dar compartir a lo que piensa igual que yo. Exacto. Y entonces, ¿qué hace el algoritmo? El algoritmo me muestra cosas similares. ¿Qué es lo Ujú. interesante? Usted entra a mi Facebook, por ejemplo. Ahora la gente usa más Instagram, pero usted entra a mi Facebook. No, no, todavía hay gente que usa Facebook. Vieras que sí, yo me he dado cuenta que sí, todavía está vivo. Sí, Eso es un mito urbano. el vacilón es este. El mío, usted dice, ¿pero qué es esto? O sea, nada de lo que está ahí es Ujú. igual a lo que le sale a usted. Y me Correcto. pasa mucho con mi esposa. Ella me dice, ¿vio qué tal cosa? No, pero no le salió. Porque ella sigue un montón de páginas de noticias, le encanta, yo no Ujú. tanto, Claro. ¿verdad? Entonces es muy interesante porque la gente empieza a asumir que todos estamos viendo lo mismo. Y no, lo que Ujú. estamos viendo es lo que seguimos, lo Sí. que queremos ver. Y ante la inteligencia artificial generativa nos podemos relacionar de la misma manera y de hecho tenemos que tener ciertos cuidados, que de hecho lo podemos hablar, ¿verdad? Ujú. Porque yo puedo empezar a cometer el mismo error, por Ujú. ejemplo, con ChatGPT, que es con lo que más usamos, creo, ¿verdad? Sí. Yo puedo querer buscar información que confirme lo que yo pienso. Correcto, Y no correcto. significa que ChatGPT, ¿verdad?, no tenga la capacidad de buscar contraargumentos, Ujú. pero No se lo pedí. no se lo pedí, Este es el prompt. exactamente, no se lo pedí. Ujú. Y entonces yo refuerzo la sensación de que, güey, definitivamente estoy en lo correcto, Claro. ¿verdad? Hay muchas formas de evitarlo. Por ejemplo, yo puedo empezar a decirle, eh, dame la principal objeción a esta idea o a este punto, ¿verdad? Y empezar a usarlo de tal forma que no solamente me brinde la información que yo deseo, sino que la debata. Interesante. ¿Verdad? Pero eso es Interesante. algo que es la práctica del usuario, o sea, el usuario es el que lo tiene que pedir. Si no, lo que va a pasar es el sesgo de confirmación. Y Ujú. ese sesgo es muy impresionante porque, por ejemplo, ya se sabe que altos ejecutivos, Ujú, ujú. funcionarios de muy alto perfil, por ejemplo, se suelen rodear de personas que no le lleven la contraria, Claro. ¿verdad? Es muy humano. Muy humano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si las personas se rodean de personas que no les llevan la contraria? Oye, el problema es que yo me voy a equivocar, te fijo, Ujú, ujú, somos humanos, nos vamos a equivocar. ujú, Si nadie nunca me lleva la contraria, entonces ujú. no voy a ver mis puntos ciegos. De hecho, Claro, tendemos esa tendencia a evitar nuestros puntos ciegos, claro, ¿verdad? De hecho, claro. Daniel Goleman tiene un libro que de ese sí me acuerdo del título, Sí, sí, que ajá. se llama el punto ciego, Ok. ¿verdad? Y habla justamente de eso, ¿verdad? De cómo tenemos muchos puntos ciegos. Ujú, Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero usar la información para la toma de decisiones, pensemos que ujú, soy un empresario que tengo que tomar una decisión y ujú, utilizo el algoritmo de esa manera, ¿verdad? ujú, ujú, En función de que me diga lo que yo quiero saber, hey, ujú, estoy cometiendo exactamente el mismo error. Yo necesito también que me ayuden a ver mis puntos ciegos. Y ujú. si aprendo a usarlo de esa manera, más bien eso va a ser muy potente, ¿verdad? Muy, muy potente. De hecho, otra persona hablaba, cuando hablaba de este tema, otro experto decía, toma decisiones potenciada. Ajá, Y decía que es la capacidad de raciocinio humano más el poder de la inteligencia artificial. Pero yo creo que el punto está en el raciocinio humano. ¿Por qué? Porque yo le digo a los chiquillos del cole, están por escoger carrera. Bueno, ok, claro, converse con ChatGPT, ¿qué importa? Con la inteligencia artificial, pero que no sea la única voz. Es decir, al igual como hablas con esa, habla con tu mamá, con tu papá, con tu compañero, con el orientador del cole, con el profesor guía, ¿verdad? Con el profesional que ya con está los profesionales, ejerciendo por supuesto. lo que querés estudiar. Entonces yo creo que ese punto es muy importante. Yo quisiera aquí también hablar de, para mí, las tres habilidades para la vida básicas a las que tenemos que enfrentar o que tenemos que promover, educar desde siempre, pero sobre todo a estas nuevas generaciones a propósito de la IA generativa. Me refiero al pensamiento crítico, me refiero a la creatividad y me refiero a la capacidad de adaptarse al cambio constante, la flexibilidad ante el cambio.
Cualquier reporte que veas de cualquier institución, la OIT, la OMS, cualquiera, te va a decir, esas son las tres habilidades junto con el autoconocimiento, ¿verdad? Claro, por supuesto. Que son necesarias para el siglo XXI, para la era de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasa? Que para poder ser crítico y para poder hacer ese prompt que vos decías, dame los contraargumentos, tengo que tener pensamiento crítico, pero para eso tengo que tener una serie de experiencias culturales que me permitan pensar de esa forma y no como la masa. Ajá. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Bueno, en tiempos de inteligencia artificial, bueno, está bien, perfecto. Estudiamos lo que queramos, pero combinemos lo que sea que queramos estudiar con humanidades. Yo estoy hablando de filosofía, estoy hablando de arte, estoy hablando de letras, estoy hablando de música, estoy hablando de la parte más humana. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar una posibilidad de pensar críticamente ante lo que me está respondiendo la IA y tener una conversación donde el humano sea el que tenga el control y no la máquina. No sé qué Sí, pensás de de eso. hecho eso me lleva a un, a un efecto, ¿verdad? ¿Sí? Que lo bauticé, decidí ponerle un nombre porque he estado pensando mucho en esto, ¿verdad? Ah, contanos, contanos. Eh, eh, a mí les voy a contar una pequeña historia para decirles por qué es que se llama, por qué le puse ese nombre, ¿Ok? ¿verdad? Em, Cuando yo salí de sexto grado, y supongo que le pasó a muchas personas, salí, sexto grado no nos dejaban usar, durante toda la escuela no nos dejaban usar calculadora. No, no se podía. Teníamos que aprendernos las tablas, todo, Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces, en sexto grado yo me acuerdo que podía multiplicar con todas las cifras, dividir hasta con A mano, en el todo a mano, cuaderno. Sí, sí, ¿verdad? sí, Con sí. decimales. Sí, Tardé a que en séptimo me permitieran usar la calculadora lo y olvidas. pregúnteme si yo puedo ahorita hacer una división con decimales. O los números de teléfono, ¿verdad? Nos sabíamos todos de memoria. Ajá, de hecho eso se le llama el efecto Google. Eso ya tiene un Ah, nombre. ok. ¿Qué es? El efecto Google es cuando la información yo siento que está disponible, Ujú. tiendo a no memorizarla. O sea, es una tendencia humana, tiendo a no necesitar No memorizarla. esforzarme por Entonces, eso. claro, nos acordábamos de los números de teléfono de todos los compañeros y todos los Sí, amigos. sí. Ahora usted no se acuerda, no se sabe el número de teléfono de su hermano. Casi que ni el suyo a veces. No, exacto, Sí, no se sí. lo Pero sabe. entonces estabas con el cole, empezaste con la calculadora y se te olvidó dividir. Bueno, listo, exacto, ¿verdad? Ajá, Entonces, ¿qué ajá, pasa con ajá. eso? ¿Por qué la calculadora que se supone que está pensada para ayudarme a calcular, ¿verdad? O sea, que está Ujú, pensada para potenciar esa habilidad en mí, ujú. la atrofió? Atrofió algo que ya lograba por mi propia cuenta. Sí, Ok, ¿es culpa de la calculadora? No, es culpa, no. es un efecto en el ser humano, los usuarios. Entonces, yo he llegado a esta conclusión y le puse el efecto calculadora. El efecto El efecto calculadora. calculadora. Contanos, contanos. Si usted usa la inteligencia artificial para pensar, ¿Mm? va a potenciar su capacidad. Y a Ujú. eso es lo que llamamos co-crear, Puedo crear. ¿ok? Ujú. Pero si usted usa la inteligencia artificial para evitar pensar, Mm, para dejar de pensar, claro, entonces se va a atrofiar. Es como un músculo, ¿verdad? O sea, claro, un claro. músculo que usted no usa se atrofia. Ujú, ¿Ok? ujú. ¿Qué es lo que hacen las inteligencias artificiales generativas? Habilidades cognitivas. Lo Claro. que hemos hecho siempre, comparar, Ujú, analizar, ujú, sintetizar, ujú, ¿verdad? Buscar relaciones, causa, efecto. Todo ese tipo de procesos son procesos cognitivos. ujú. Si yo utilizo la inteligencia artificial, entonces, para sacarle provecho, para que me ayude en lo que estoy haciendo, pero yo soy el que está pensando y esto Claro, me está ayudando como herramienta en ese proceso, claro. bueno, eso va a potenciar mi capacidad un montón. Sí, Pero si yo lo que hago es que, bueno, pensemos en la U, me sí. piden un ensayo sobre Ujú, tal tema y entonces fácilmente le doy un par de documentos, le digo que ujú. busquen estos enlaces y le digo que me genere un ensayo, ya está. Y ni siquiera lo leí yo, ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo estoy usando como un sustituto del el pensamiento. pensamiento. Y eso, igual que la calculadora, va a hacer Claro. que yo vaya perdiendo mi capacidad Sí, de sí. hacer las cosas, ¿verdad? Sí, sí. Yo actualmente lo uso mucho, el chat GTP, para Claro, redactar cosas. O sea, uno claro. realmente en nuestro día a día, que ocupamos todo para allá, ¿verdad? Ujú, ujú, ujú. Redactar un correo sale muchísimo más fácil hacerlo a través de una Claro, inteligencia artificial. claro. Pero claro, si usted es el que está detrás de esto y le da un orden lógico y crea algo muy bueno y le dice que Ujú, se lo mejore, genial, se lo va a mejorar, ujú, ¿verdad? Pero si usted le pide que lo genere de la ujú. nada, ¿verdad?
Si usted evita, si lo usa para evitar pensar, eso es lo que va a pasar. Y aquí hay una paradoja, y la paradoja es muy interesante. ¿Quiénes van a sacar mayor ventaja de esta revolución tecnológica? Ujú. Justamente las personas que sepan trabajar en co-creación con estas herramientas. Las personas que piensan. Pero para pensar necesito conocimientos en filosofía, en historia, en arte, en música, en humanidades, ¿no? O sea, por eso, por ejemplo, en la UCR nos caracterizamos que mantenemos las humanidades generales y seminario nacional. Ahora dicen, bueno, qué pérdida de tiempo. No, estamos enseñando a los chicos a pensar críticamente, qué importantes, son las más importantes, quizás, Exactamente. ¿verdad? Entonces, ojo la paradoja. La paradoja de este efecto calculadora es que los que van a sacar mayor provecho de estas herramientas son los que menos dependan de ellas. Los que menos Los dependan que de menos ellas. dependan de ellas para pensar. Efecto calculadora, muy interesante. Jorge, hablamos de un tema que me interesa mucho. ¿Existen carreras del futuro? O sea, ¿cuáles son? Los chicos preguntan eso. Bueno, ¿qué estudio ahora que todo está cambiando? ¿Cuál es la carrera que más promete en el futuro? Sí. Bueno, es muy interesante porque siempre somos muy malos viendo hacia adelante. Siempre, ¿verdad? No la Siempre. pegamos. Los Bueno, futurólogos no la los pegamos. futurólogos, para dar un ejemplo Ajá. sobre este mismo tema, Ujú. hay un informe que se llama el informe McKinsey. Sí, me El recuerdo. informe McKinsey hablaba que por ahí del 2025 se Ujú. podían destruir hasta 800 millones de empleos Imagínate. por el uso de estas inteligencias artificiales. Eso no está sucediendo en este Ujú. momento. Entonces, claro, la gente tiende, obviamente, somos muy malos viendo hacia el futuro. Sí, muy alarmistas muchas Ajá, veces. puede ser eso, o también podemos pasarnos más bien de optimistas, ¿verdad? Puede pasar, También de ¿verdad? inocentes. O caer en la ingenuidad, tal vez no en el optimismo, Ingenuos, que es sí. algo positivo, sino en la ingenuidad. Pero Sí. entonces, ¿cuál es el punto? Hay tendencias, Ok. ¿verdad? Pero pensemos en los noventas, cuando nosotros estábamos en la escuela. Sí. ¿Quién se iba a imaginar en los noventas iban a haber desarrolladores de apps? No, no, Iban a haber impensable. y especialistas en experiencia de usuario. Iban a Sí. haber community managers. Iban a haber Ni redes sociales había, ni internet, o sea, por súper supuesto, pocos teníamos internet, o sea, exactamente. Ese es el punto, ¿verdad? sí, Entonces, sí, nadie podía, y me imagino a la gente diciendo cuáles iban a ser los empleos del futuro, ¿verdad? Probablemente en claro, aquel momento decían chofer de carros sí, voladores, sí, sí, cosas así, sí. Y ahora ni chofer ¿verdad? ocupan los carros, no vuelan, pero no como chofer. Exacto, exacto, ese es el punto, ¿verdad? Entonces, Sí, sí, sí. hablar de cuáles van a ser las carreras del futuro es muy No, no, difícil, es muy pero sí se difícil. puede pensar que de acuerdo a tendencias, Ujú, en muy poco tiempo, sí se vislumbran algunas cosas, por ejemplo, consultores en inteligencia artificial, ujú, hay toda una rama de la ética en inteligencia artificial ok, y esa probablemente vaya a ser una rama del derecho inclusive, ujú, ¿verdad? claro, sin duda. Ajá. La ética, eh, la política. exacto. Se habla de que va a haber especialistas en en el entrenamiento de inteligencias artificiales, porque no solamente se trata, digamos, como nosotros actualmente vemos ChatGPT, que es como el experto en todo, ¿verdad? Claro, claro. No, sino, ¿qué pasa si yo quiero aplicar la inteligencia artificial específicamente a un campo muy específico? Bueno, hay que Sí, sí, entrenarla. Entonces, sí, especialistas en entrenamiento de inteligencias artificiales. Ya por ahí se pueden ver tendencias. sí. Poder decir cuáles son los puestos y cuántos empleos se van a crear, y eso es muy difícil. Pero sí es muy interesante que cada revolución industrial entonces ha traído consigo la destrucción de algunos empleos o Ujú. la disminución de esos servicios y el aumento en otros, ¿verdad? Nuevos que ni se esperaban antes, que se imaginaban. Nuevos, ¿Qué empleos van a haber dentro de 5 o 10 años? No lo sabemos. no lo sabemos. ¿Verdad? Pero yo creo que entonces ahí lo importante es, ok, entonces, bueno, ¿qué estudiamos? Bueno, uno podría pensar, nos has dicho lo de las entrenadoras de inteligencia artificial, bueno, voy a estudiar eso porque es el futuro, pero ¿qué pasa si no tengo la capacidad, no tengo la vocación, no tengo el interés? O sea, no voy a ser un buen profesional. Claro, Entonces, yo creo que hay que prepararse con las carreras que tenemos hoy, pero dejar de pensar tanto en carrera, sino más bien como mi trayectoria yo la puedo hacer interesante, ¿verdad? Más allá de las carreras, que siempre es importante venir a la universidad a estudiar, siempre va a ser bueno, pero digamos, idiomas, experiencias culturales, ¿qué puedo aportar yo diferente? Hasta certificaciones que ahora sacan en línea, mi perfil en LinkedIn, ¿no? O sea, hay muchas cosas que puedo hacer para hacerme un perfil diferenciador y cuidar mi marca personal, cuidar mi huella digital, cuidar lo que puedo aportar como profesional, más allá de una carrera, que luego si se va a cambiar o no, pero voy a tener una trayectoria que me respalda, ¿no? Y una vida que he diseñado para poder responder a esos cambios en el mercado. exactamente. Y ahí hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, si estamos hablando de elegir carrera, Sí, sí, porque igual se dan de eso sesgos. estamos hablando. Sí, exacto, pero a esto hoy se dan sesgos, ¿verdad?
por ejemplo, un sesgo podría ser, ¿no? Entonces, claro, tengo que estudiar ingeniería en software, Correcto. ¿verdad? Claro, porque es el boom de esto. Bueno, No, curiosamente, eso es lo que mucho están del siendo campo, sustituidos. exacto, Hace mucho del- 3 años era seguro, ¿no? exacto, Ahora mucho del no. campo de la inteligencia artificial no es que lo está sustituyendo completamente, Mm, pero ¿qué es lo que hace esto? Bueno, tiene la capacidad de generar a partir de patrones. Entonces, una de las aplicaciones más prometedoras y que ya se usan es generar código. sí. Entonces, personas que se dedicaban exclusivamente a generar código y Códigos. programación Ajá. están viendo riesgo, ¿verdad? Que hace 5 años eso era impensable, ¿no? O Era sea, era impensable, impensable, o sea, totalmente. no tienes que terminar la U, tienes trabajo asegurado, Ajá, ¿verdad? exactamente. Ahora, yo lo que creo también, volviendo al ejemplo de la trayectoria, volviendo al ejemplo de cohabitar sistemas, o sea, un ingeniero en software que tenga esa capacidad de pensamiento crítico, Ajá, de creatividad y de adaptación al cambio, puede decir, bueno, ahora lo que me toca es, en vez de generar códigos, hacerme entrenador de esos de la inteligencia artificial y tengo la capacidad para hacerlo. Ya no voy a hacer lo mismo que hace 5 años, me tengo que reinventar profesionalmente, pero puedo hacerlo porque mi trayectoria, porque mi experiencia, porque el diseño que he dado a mi vida me permite dar ese paso. exactamente, me enriquece, Me enriquece y exactamente. me tengo que reinventar. Y lo contrario también es muy importante. Por ejemplo, las personas de ciencias sociales, las Ok. personas de medicina, las Ujú. personas de áreas totalmente aisladas de la parte tecnológica, ¿verdad? No significa que no tengan que ponerse al día con estas cosas, ¿verdad? Por De hecho, supuesto. una conclusión a la que se está llegando es que muy probablemente la inteligencia artificial no lo pueda sustituir a usted, pero si alguien que, siendo de su campo, tenga la capacidad de co-crear con la inteligencia Claro, artificial, claro. ¿verdad? Porque lo vuelve más competente en el mercado. Esta persona va a ser mucho más competitiva, va Ujú, ujú. a tener una ventaja competitiva muy importante. ¿Por Sí, qué? Porque, ¿qué es lo que estamos hablando? Bueno, esto aumenta nuestra productividad. sí. Entonces, dos especialistas, pensemos en medicina, dos especialistas expertos, pero Ujú, uno de ellos se ha abierto a esto ujú, y ujú. ha abrazado las tecnologías y las está aplicando en su campo y está aumentando sus capacidades. Bueno, ¿y cuál es más atractivo, Sí. verdad? Sí, sí, yo también pienso en la parte de que la IA ya está haciendo, por ejemplo, pinturas, obras de teatro, canciones, pero vamos, no son humanas. O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Qué chiste tiene? ¿No? Leer una poesía hecha por inteligencia artificial no tiene sentimiento, ¿no? Entonces yo creo que también, creo que hay una realidad que puede ser muy cruda, pero que hay que verla así, posiblemente, y esto ya pasa, a muchas personas le pasa que les toca trabajar donde pueden, ¿no? Ajá, Y poder conciliar sus pasiones, sus habilidades, sus intereses de otras formas, muchas veces no remuneradas. ajá, Entonces, yo creo que mientras más rápido nos acostumbremos a que, bueno, se trabaja donde se puede y superar este mito de que tengo que encontrar esa carrera, ese trabajo donde me sienta que es mi vocación, que es mi pasión, no. O sea, puede ser que mi vocación sea otra cosa, no sea remunerada. Ojo, no renuncio a la vocación, todo lo contrario. O sea, vos sabes muy bien que yo soy un defensor de la vocación a claro. capa y espada, pero tengo que conciliarla de otra forma que no sea monetizable y luego tengo que buscar en el mercado laboral qué me da para vivir, Sí. sin renunciar a mis sueños, pero sabiendo que es la realidad, porque es la cruda realidad, Ahí hay ¿no? un punto, y ese punto es súper importante, y de hecho, digamos, es de las cosas por las que yo más abogo, que tiene que ver con volver al realismo. Volver al realismo. Muy importante. En Sí, nuestra profesión sí, se somos a da la veces tendencia, soñadores se románticos, da la no tendencia, sé. En obviamente, algunos, vamos no a en es colegas. que vamos a esto, vamos, tal No vez en no, todos, no en todos. este es el punto, ¿verdad? Para desarrollarlo y darme a entender. Eh, Nosotros queremos transmitir cosas positivas a las personas. Es Sí, nuestro deseo, por supuesto, sí. ¿verdad? Nuestro deseo es ser constructivos. Nuestro deseo es el optimismo. Entonces, eso es algo muy valioso. Pero ¿qué pasa cuando nosotros incorporamos en nuestro mensaje cosas que están muy presentes en la cultura, pero que no son realistas? Por ejemplo, el cielo es el límite, Ujú, ujú, ujú. ¿verdad? Tú O puedes hacer lo que quieras puede ser hacer, lo que quiera no hacer. hay límites, está en tu mente. Los límites están en la mente. Dígale eso a una persona que esté en una pobreza extrema. Sí, O sí, sí, sea, los eso es límites, vender humo, eso es vender ajá, humo. Eso no es exactamente. profesional, Ahora, claro, que queremos fomentar la resiliencia, la pero la resiliencia. resiliencia es a partir de la realidad. Sí, sí, yo pienso que tampoco se trata de cortar alas, Ajá, pero sí de ser realistas. Yo creo que es un equilibrio muy complicado, pero
para eso somos profesionales en vocacional, ¿no? Ajá, exacto. Vieras qué interesante en esta investigación que estamos haciendo aquí desde la UCR, una orientadora nos decía una frase muy bonita en la entrevista, nos decía, en este mismo tema que estamos hablando, nos decía, es abrir nuevos horizontes a los chicos y chicas que sepan que hay nuevos horizontes desde su realidad sin cortarle las alas. Parece súper bien. Eso es, o sea, es desde su realidad, ¿cuál es tu realidad? Pero en esa realidad puedes haber nuevos horizontes y puedes volar, solo tienes que aprender a volar, tal vez como hoy con alas muy pequeñas, pero puedes, y otro experto en IA también decía, bueno, no, eso fue David Bluestein, no es experto de IA, me corrijo. David Bluestein es experto en psicología del trabajo y él decía, él trabaja mucho el tema del trabajo digno y muy interesante porque él decía con esto, por ejemplo, del Uber, Ajá. que con el tema de Uber Eats sobre todo, bueno, y Uber Carro también, con el tema de la pandemia, ¿verdad? Obviamente fue una opción real de trabajo para mucha gente que no Uf, tenía otra opción y lo sigue siendo hoy en día, pero ya están empezando a ver en otros países, llegará a Costa Rica muy pronto los servicios automatizados, claro, tanto de Uber como de Uber Eats, máquinas, robots claro. que hacen el servicio, por lo tanto Vehículos ya no necesitan al autónomos, ser humano. sí, Drones, sí, claro. son autónomos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una persona que no, volvemos al punto, que no tiene pensamiento crítico, no tiene cultura, que no tiene filosofía, capital cultural, va a decir, ah, bueno, ya encontré mi solución, hago Uber y aquí no me muevo, ¿verdad? Ujú, Otra, en cambio, va a pensar resiliente, va a decir, bueno, hoy lo que puedo hacer es esto, pero voy a empezar, no sé, a sacar un certificado, voy a tratar de estudiar inglés por mi cuenta con YouTube, voy a tratar de aprender un idioma, voy a ver si me puedo meter a la universidad privada, sacar algún técnico. ¿Ves? Entonces, esa persona que fue resiliente porque pensó, vio más allá, cuando le llegue la automatización del Uber, va a tener otras herramientas, que ganó tiempo mientras hacía lo que podía. Esos son nuevos horizontes con las oportunidades realistas que tiene sin cortar las a alas. mí me gusta mucho, de hecho para mí fue así como un descubrimiento que cambió mucho mi forma de pensar que me dio como un marco lógico, ¿verdad? Para pensar en la toma de decisiones, que fue cuando tuve acceso a esta teoría de los principios paradójicos de la incertidumbre positiva de Gelat, De Gelat, ¿verdad? sí. Porque justamente, claro, estamos hablando mucho de incertidumbre, ¿verdad? Sí. Creo que en episodios anteriores han tratado el tema de la Sí, 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 incertidumbre sí, sin duda. con Osvaldo. Nosotros ya habíamos hablado en algunas otras ocasiones del tema de incertidumbre. Correcto. Y obviamente, claro, ¿qué más Lo tocabas en incertidumbre? el curso, me recuerdo, en el curso que dabas en el CPO Claro. tocaba las paradojas de Gelat. Era un tema muy Ajá, importante en el exacto. curso medular. ¿Por qué? Porque, bueno, por supuesto, en este entorno tan cambiante, en donde se habla de destrucción de empleo, en donde se habla de empleos nuevos, en donde personas que han hecho las cosas de la misma forma a lo largo de 20 años tienen que de repente cambiar, eso no es sencillo. Reinventarse, Eso, resignificarse. sí, claro, eso no es para nada No, sencillo. no, no, no. Entonces, claro, Rediseñarse. hay una incertidumbre muy grande. ¿Y qué es lo que me gusta mucho de estos principios paradójicos, que son cuatro, ¿verdad? Ujú, ujú. Podemos verlos ahí Un por vistazo acá. rápido, tal vez. Pero, bueno, uno es concentrarse en lo que se desea, pero ser flexible, Ok, ¿verdad? Por eso son buenísimo. paradójicos. Exacto. El que quiero ahondar es responder a los cambios con sentido práctico y con imaginación. Y con imaginación. Claro, en la pandemia necesito el dinero, perdí el empleo, que es práctico. Hay trabajo en Uber, tengo una moto, ahí Vámonos. está, Claro. ya está. Es Es practicidad. una solución, Pero saber que excelente. no es la última, es la Ese es el momentánea. punto. Eso es algo muy importante. Tenemos la capacidad, entonces, bueno, imaginemos, o sea, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo Ujú, puedo desarrollar mis habilidades? claro. ¿Qué otras habilidades tengo que tal vez he dejado ahí postergadas y las que les puedo sacar provecho? Para mí la pandemia fue un antes y un después porque Sí. retomé un proyecto que tenía de hace muchos años que era la fotografía, por ejemplo. Claro que sí, Ah, contanos un poquito. fue algo muy bonito, o sea, yo en algún momento pensé entrar al CUNA, perdón, a estudiar fotografía, Sí. pero entré a estudiar orientación. Ujú, Siempre seguí con el tema de la fotografía y ujú, luego cuando trabajaba en Alajuela dije, ujú, aquí es el momento para entrar al CUNA de nuevo, ujú. pero me salió la oportunidad, aparte de que estaba llevando la licenciatura, me salió la oportunidad de trabajar en Cartago. Claro. Y eso quedó ahí rezagado, pero Ujú, siempre desarrollándolo como algo personal, ¿verdad? ujú, ujú. En pandemia yo creo que fue algo que nos movió el piso a todos y Sí, en claro. parte yo también siento que he pasado por mis crisis vocacionales y Ujú, retomé ese proyecto. ¿Ah? ujú, Entonces, tenemos esa capacidad, ¿verdad?, de responder a los cambios con sentido práctico. Bueno, ahorita, ¿cómo me adapto? ujú, Práctico, esto ujú. es, pero bueno, ¿qué Pero otras ver más allá ver siempre. más allá? ¿Qué otras cosas puedo ofrecer? ¿Verdad? Ujú, ujú, ujú. Otra es responder ver las cosas con realismo y optimismo, Realismo y ¿verdad? optimismo. O sea, es muy importante el realismo, hay que ver las cosas como son, no tapemos
¿verdad? No volvamos a ver para otro lado Sí, sí. porque esta realidad nos incomoda, Ujú, ¿verdad? Pero también qué podemos hacer a partir de esto. Entonces, a mí una imagen mental que me gusta mucho es, usted ujú. puede llegar a un espacio y lo puede ver desgastado, feo, pero hay personas que ven y dicen qué lugar más feo, o hay gente que dice, uy, mira, aquí podríamos elevar el cielo raso, ¿Y qué le cambiamos el potencial piso, tiene? ve, Ajá. y acá botamos esta pared y entonces hacemos un concepto abierto. O sea, el tema es, pues yo puedo ser realista, optimista, o puedo ser Ajá. realista, pesimista, Sí, sí. ¿verdad? Sí, Y sí. el pesimista lo que ve es lo que hay y punto, y de aquí no salimos, Ujú. ¿verdad? O también puedo ser optimista y ver el potencial, exactamente. Pienso como orientadores y orientadoras tenemos que ser exacto, realistas, pero portadores de esperanza también. Exactamente. Ahora se nos acaba el tiempo. Quizás para terminar, ¿qué recomendación les darías a los colegas, orientadoras, orientadores que están enfrentándose a esas preguntas todos los días? De los chicos, bueno, ¿qué hago, profe, de inteligencia artificial? ¿Qué estudio? Mejor no voy a la U. ¿Qué hago con mi vida? ¿Verdad? Se acabó el mundo. No sé, ¿qué recomendación les das a los colegas en estos momentos históricos que estamos viviendo? Me faltó el último de las paradojas, Dale, dale. pero justamente se relaciona con la pregunta. ¿Ok? La última de las paradojas es informarse, pero tener cautela con la información. Ok. Nosotros siempre hemos sido, aparte obviamente de que orientamos para que las personas tomen sus propias decisiones, ¿verdad? Ujú, ujú. También hemos sido de alguna manera fuentes de información, Claro, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado porque nuestra información puede ser información sesgada, ¿verdad? claro, Lo que decíamos, pensar en que promover solamente las áreas tecnológicas, y no sabíamos que ahorita también algunas áreas tecnológicas de mero procesamiento de datos están en riesgo, ¿verdad? claro. Entonces, informarse, pero tener cautela con la información. Yo creo que nosotros tenemos que procurar estar un poco al día de estas tendencias. Ninguno de nosotros tiene por qué ser experto en un tema que no es de nuestra especialidad propiamente, pero aunque no sea de nuestra especialidad, sí es bueno estarle poniendo atención a lo que está pasando. No Explorarlo es, un poco, entrarle, ¿no? ajá, Sin miedo. exactamente, no desconectarnos de la realidad, pero tener cautela con la información, porque la información en realidad en estas cosas y sobre todo en pensando a futuro, hay muchas cosas que son muy relativas, ¿verdad? Eso es algo Ujú. muy importante. Em, Vamos a ver, creo que algo también que es bueno pensar, sobre todo como profesionales en orientación, es que estamos en campos, generalmente estamos en ámbitos en donde se valora mucho la estabilidad. Ok, Por ejemplo, usted acá en la Universidad de Costa Rica, claro. ¿quién no va a valorar una propiedad, por ejemplo? Ujú. Por ejemplo, bueno, yo que estoy en el Ministerio de Educación, se valora muchísimo la propiedad Creo que nuestra generación, ¿verdad? Yo creo que eso ha ajá, cambiado, es un poco generacional, pero en efecto, nuestra generación lo valora pero no mucho. crea, los nuevos profesionales que están ingresando igual a estos sistemas, Ujú, lo que ujú, andan buscando generalmente es lo mismo, estabilidad, ujú, ¿verdad? ujú, ujú. Pero ¿qué pasa? El mercado laboral ahorita está muy cambiante. Inestable, Entonces, incierto, los que estamos volátil. orientando, deberíamos de estar orientando para la flexibilidad. Pero Claro. nuestro currículo oculto, ¿verdad? O nuestra tendencia es valorar muchísimo la estabilidad. Entonces tenemos que Ujú. tener cuidado en entender que la forma en que se ha construido nuestra trayectoria no se compara muy probablemente en la realidad a la que se están enfrentando las nuevas generaciones. Sin duda. Y definitivamente hay que fomentar las habilidades que usted decía, pensamiento crítico, adaptabilidad a los cambios. ¿Ah? Todas estas habilidades son muy importantes, la flexibilidad es muy importante y ahí podemos recurrir a un principio que hablaba Osvaldo en su libro, ¿verdad? Ujú. Que es que para lograr la estabilidad es necesario ser flexible, Exacto. ¿verdad? Es paradójico. Es Es paradójico. paradójico. Entonces, definitivamente creo que eso lo tenemos que incorporar, asimilar. Para los estudiantes que se están formando, yo les diría que lo que les decía del efecto calculadora, Ujú, piensen, utilicen la inteligencia artificial para pensar, no como un ujú. sustituto del pensamiento. Eso es súper importante, ¿verdad? Bueno, pues ahí lo tienen, colegas en ejercicio y colegas en formación. Gracias, Jorge, por venir aquí. ¿A dónde te Gusto. encuentran? Si quieren buscar un poquito más, Bueno, justamente para el curso que hablábamos ahora del CPO, yo había creado unos videos y luego los subí a YouTube. Entonces, tu canal de YouTube. hay algún contenido, entrevistas muy interesantes, incluso con profesionales a nivel internacional y Sí, todo, sí, ¿verdad? sí, sí. Pueden buscar. No fui muy creativo con el nombre del canal, lo pueden buscar nada más como Jorge Monje Solís Ahí está. y ahí está.
Muchas gracias, Jorge, por estar por acá, y seguimos, un tema que definitivamente da para mucho, pero bueno, un saludo a todos los que nos dieron. Sí, un gran saludo y de verdad súper contento de volver a mi casa y muchísimas gracias por la invitación, Mau. Claro que sí, con mucho gusto. En eso quedamos entonces. Pura vida, un gusto. Prioridad, gracias.